Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a este espacio educativo liderado por Fundación Abona Ideas y su línea de proyección social y la Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica Las Américas AUNA. Este es un espacio diseñado para brindar herramientas a familiares y cuidadores de pacientes post-UCI con el fin de ayudar en su recuperación en casa. Asegurar que los pacientes en recuperación reciban un sueño de calidad es esencial para optimizar su recuperación física, emocional y cognitiva, mejorando así su calidad de vida a largo plazo. Para el día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Arango, médico neurólogo de Clínica Las Américas AUNA, quien nos va a hablar acerca de trastornos del sueño en pacientes post-UCI. Recuerden que todas sus dudas, inquietudes las pueden dejar en el chat, que ya al finalizar vamos a tener como respuesta a estas. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Espero que sea pues muy útil para todos y más que todo, más que una charla, que esto se convierta como un espacio de conversatorio en el que podamos aclarar muchas dudas, aclarar muchos elementos que hay sobre los trastornos del sueño, sobre todo los que están relacionados después de la UCI, porque es que he visto en mi práctica clínica diaria que muchos de los problemas que tienen los pacientes y sus familias no son cuando están hospitalizados. Obviamente el estar hospitalizado es un momento de estrés, de angustia, de preocupación, pero muchas veces el mayor problema que los vemos es cuando nos enfrentamos a los días después de la hospitalización, a los días después de la UCI, y es en ese momento en el que empezamos a encontrar diferentes tipos de problema, entre ellos los trastornos del sueño. Es importante pues que para hablar de esto me parece muy importante que tengamos todos la libertad de opinar en cualquier momento, de aclarar dudas en ese momento. No tengo problemas en que me interrumpan, y lo importante es más que todo es como ir aclarando dudas y poderlas solucionar en el camino, y que todo nos quede supremamente claro. Entonces, para ir entrando en materia, pues es importante como tener como un derrotero de lo que vamos a trabajar hoy. La idea es que sea una conversación tranquila, que sea con conocimientos prácticos, que sea con un lenguaje que sea inclusivo para todos. Entonces no creo que tengamos problemas. O sea que básicamente vamos a hablar de dos cosas grandes: el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el sueño. Les voy a explicar un poquito de la fisiología del sueño y los trastornos como tal de este sueño que vemos más que todo en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para empezar, pues cuando uno le Qué dicen pena. unidad de cuidados intensivos, hay como dos parangones grandes. Uno, los que han tenido familiares y los que han tenido personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos, o que han tenido contacto con personas cercanas que han estado en cuidados intensivos, pueden enfrentarse a algo que es muy miedoso, que es frustrante, o por el contrario, se imagina uno que es una cosa bastante sencilla, en el que simplemente el paciente está hospitalizado, sí está conectado a varios aparatos, está en varios seguimientos, pero usualmente no se cae en la cuenta, o uno no tiene tan claro las verdaderas dimensiones de lo que está cuando tiene uno un familiar, un paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. La realidad finalmente termina siendo otra. Usualmente, Doctor señor, Esteban, me hola. estás pasando las diapositivas. Creo que se está compartiendo una pantalla y entonces seguro ya vas Espérame, en la tercera, pero nosotros nos quedamos en la primera. ve qué Ahí, raro, espérame. ahí ya sí, ahí ya. Pero se queda como si no fuera pantalla completa, ¿cierto? Se queda como si no fuera pantalla completa, sí, señor. Espérame un segundito. A ver Gracias. cómo solucionamos esto. Voy a poner aquí, dejar de presentar. Miremos a ver si de pronto con toda la pantalla es más fácil. Ahí sí se está Ahora, moviendo. ahora sí, sí, señor. Ah, bueno, súper. Gracias. Listo. Entonces, esta era la agenda, lo que hablábamos ahorita, y esta era la imagen que les estaba mostrando, que inicialmente cuando uno piensa en la unidad de cuidados intensivos o tiene un montón de ideas en la cabeza, cosas supremamente miedosas, difíciles, que no tienen como tal una
pues que como que una sensación de que van a pasar un montón de cosas en esa unidad, y en otras ocasiones pensamos que estar en una unidad de cuidados intensivos es algo sencillo, en la que simplemente está conectado a diferentes aparatos, a diferentes monitores, pero en la realidad nos encontramos con diferentes elementos. Uno, las unidades de cuidado intensivo son lugares generalmente que están llenos de, que aunque uno no creyera, está lleno de muchas personas, están familiares de pacientes, están los mismos pacientes, está el personal médico, está el personal de enfermería, está todo el personal de apoyo de terapia respiratoria, de terapia física, todo un grupo de personas que lleva a que sea un lugar que muchas veces sea un poco más hostil de lo que uno se imagina. Entonces, usualmente pueden haber ruidos, pueden haber luces, pueden haber muchas personas hablando al mismo tiempo, entonces pueden haber muchas cosas que uno no creería que se enfrentaría en esa condición, pero que verdaderamente se presentan. Por otro lado, es importante también que generalmente hay diferentes personas desconocidas que están envueltas en la atención. Muchas veces cuando entramos a la unidad de cuidados intensivos no conocemos al intensivista, no conocemos a las personas que están ahí, no conocemos a los enfermeros que nos están atendiendo, entonces nos vemos hasta cierto punto invadidos en nuestra privacidad y en nuestro mundo por un montón de personas desconocidas que, si bien están haciendo su mejor esfuerzo para que uno tenga la mejor calidad de vida posible y que salga del percance de salud que está teniendo en este momento, no dejan de ser personas desconocidas y un lugar o un hábitat extraño. Que adicionalmente esta imagen me gusta mucho porque demuestra que usualmente, como en este montón de elementos médicos, vemos que hay mucha luz, que hay muchos aparatos, que hay un montón de cables, hay un montón de cosas ahí conectadas. Y esto es lo otro que también nos ocurre en la unidad de cuidados intensivos, y es que muchas veces estamos expuestos a un montón de cosas que las personas como pacientes nunca se han enfrentado, como son los diferentes dispositivos de protección de seguridad, como los diferentes dispositivos como los tubos orotraqueales, como todo este montón de aparatos que finalmente a lo que llevan es a que el paciente esté, además de con su enfermedad, en un hábitat diferente que la lleva a tener una situación de estrés, de angustia y de preocupación, porque estamos en un momento en el que estamos conectados a un montón de aparatos, a un montón de ruidos, expuestos a un montón de luces, en donde lentamente vamos perdiendo un poquito esa conexión con la realidad y va llevando las diferentes complicaciones, y entre ellas el trastorno de sueño que presentamos tanto estando hospitalizados como estando en la UCI, como luego de haber sido de alta de la unidad de cuidados intensivos y del mismo hospital. Esta es una imagen que parece como hecha de mala manera, pero es uno de los reportes que muestran los pacientes. Es como una obra de arte que salió en el New York Times, en donde muestran cuál es la realidad a la que verdaderamente se enfrentan los pacientes cuando están en la unidad de cuidados intensivos. Para uno como médico es relativamente fácil, en el sentido de que uno está tranquilo, uno está bien, uno está intentando hacer lo mejor por su paciente, pero no está enfrentado a esto 24/7, en donde si los pacientes tienen defectos visuales, puede que no estén utilizando los lentes en su momento, entonces puede que no estén viendo bien. Si necesitan dispositivos de ayuda auditiva, tampoco están escuchando bien, no se están alimentando por las vías naturales, no están respirando por las vías naturales. Entonces, esta imagen nos demuestra esa gran alteración de la percepción que podemos tener y el gran grado de vulnerabilidad que tienen nuestros pacientes cuando estamos enfrentados a una unidad de cuidados intensivos, y que finalmente eso desembocará en diferentes temas afectivos y fisiológicos y neurobiológicos, entre los que destaca la alteración del sueño. Y lo mejor de eso no es todo, es que a los pacientes que les va bien, que logramos sacar de la unidad de cuidados intensivos, que logran sobrevivir su patología de base, lo que finalmente termina pasando es que van a ser dados de alta, y al ser dados de alta no quiere decir que su proceso ha terminado, todo lo contrario, antes su proceso está empezando para empezar a tener una vida normal, y es en ese momento en donde empiezan a aparecer un montón de dudas, de preguntas, un montón de elementos que finalmente también llevan a situaciones de ansiedad, entre ellas alteraciones grandes del sueño. Es decir, por lo menos cuando estamos en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos, pues tenemos esa ayuda a la mano, el que nos va a ayudar a conciliar el sueño, a manejar la ansiedad, el que nos va a ayudar a manejar el dolor, el que nos va a ayudar a malestar, pero ya empieza el proceso duro, que es el camino que tiene que vivir uno solo, o casi sí que solo, entre los pacientes y las familias, que también es importante destacar en ese proceso. Entonces, ¿qué
Ya teniendo en cuenta como un poquito el contexto de la realidad que nos enfrentamos en cuidados intensivos, el paso siguiente de esta charla es definir el tema de dormir, y es ¿qué es dormir? Entonces, tradicionalmente a nosotros nos han metido en la cabeza que dormir es simplemente como coger y apagar el cerebro, es decir, hundir un botón como en una computadora o como en algún tipo de electrodoméstico o el televisor en el que uno lo apaga y ya eso es dormir. Pero todo lo contrario, dormir es un estado natural del cerebro, es un estado activo del cerebro en el que se están cumpliendo diferentes funciones. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto estar despierto, que es lo que llamamos en términos más técnicos el estado de vigilia, y el sueño son estados en el que el cerebro está activo, pero está haciendo cosas diferentes. No es que el cerebro está dejando de funcionar. Y es un acto biológico que está completamente determinado por el cerebro. Entonces, más allá de hablar un montón de núcleos y de un montón de cosas, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro tiene múltiples núcleos que secretan un montón de sustancias. Esas sustancias son las que se van a encargar de producir el sueño. ¿Qué tipo de sustancias estamos generando? Pues uno, en este núcleo de aquí que se llama el puente del cerebro, hay una cosa que se llama el tegmento dorsal y el núcleo pedúnculo continuo. No importa los nombres, estos secretan una sustancia que se llama acetilcolina que va y regula el tálamo, que es una parte muy importante del cerebro que se encarga de todo el análisis, o no tanto el análisis, la recolección de toda la información sensitiva y la organización de la misma y la organización de la parte motora y la relación con todas las otras partes del cerebro. También tenemos otra parte importante del cerebro que se llama locus coeruleus, que también es importante tenerlo en cuenta porque secreta una sustancia que se llama noradrenalina. Les dejo ese nombre de noradrenalina ahí porque miren que ese es uno de los medicamentos que también ponemos usualmente en la UCI como medicamento, como un medicamento de soporte vasopresor. Entonces es uno de los factores que también estamos alterando en la unidad de cuidados intensivos. La acetilcolina que les mencionaba ahorita se puede afectar con diferentes medicamentos que también tenemos en la UCI, entonces empezamos a encontrar elementos que pueden alterar esa fisiología del sueño. Por otra parte, aquí hay un núcleo que se llama el núcleo tuberomamilar, que secreta una sustancia que se llama histamina. Entonces, cuando llegamos a este núcleo y bloqueamos esta histamina con lo que llamamos vulgarmente antihistamínicos, alias difenidramina, alias como el mareol, como el dimenhidrinato, o como las benzodiazepinas como el lorazepam o midazolam, también estamos afectando este núcleo, estamos afectando la acetilcolina. Y lo otro que es supremamente importante en el tema del sueño son estos núcleos que quedan acá, que quedan en una sustancia que se llama el hipotálamo, que ese hipotálamo se activa para producir sueño a través de la luz. Entonces, todas estas alteraciones las vamos a ver alteradas en pacientes que estamos en unidad de cuidados intensivos. O sea que, en conclusión grande de esta diapositiva, ¿cuál es? Que el sueño es una parte fundamental de la actividad del cerebro, que no es apagarlo, es simplemente un estado diferente del cerebro en el que se activan un montón de sustancias como lo son la acetilcolina, la noradrenalina, la histamina, la serotonina, y que todas esas sustancias pueden llegarse a verse afectadas en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, y que también estas hormonas y todas estas cosas son alteradas por los factores ambientales como lo son la luz y el ruido que llegan externamente a los pacientes. Entonces, eso es lo que favorece todo ese nicho para que los pacientes con UCI tengan trastornos del sueño, tanto estando hospitalizados como después de los mismos. La siguiente pregunta es, y la que todos nos hacemos: ¿para qué dormimos? Es decir, dormir, aunque es un acto muy placentero para todos, aquí es un acto muy esquivo para otros, debe tener alguna función, porque es que nosotros pasamos casi un tercio o la mitad de la vida durmiendo. Entonces eso tiene que ser una función demasiado importante, sobre todo porque además de que tiene algún grado de placer, pues el hecho de dormir, pues también hace que dejemos de hacer ciertas actividades, hace que estemos en un estado de vulnerabilidad, porque en ese momento cuando estamos durmiendo, pues no nos estamos defendiendo del ambiente ni de otras cosas, estamos dejando de alimentarnos, estamos dejando de hacer un montón de cosas. Entonces es una función tan importante que el cuerpo deja de hacer otras funciones para poder adquirir el sueño.
Entonces, si bien esto no dejan de ser estados hipotéticos o de ser ideas hipotéticas de por qué dormimos, hemos encontrado varias cosas. Uno, el sueño es fundamental para nosotros porque nos permite eliminar diferentes toxinas que secreta el cerebro. El cerebro es como una máquina en la que tú le entras unos productos, le entras, perdón, unas fuentes de energía, le entras un montón de sustancias que el cerebro las utiliza para producir otras, para producir activación de diferentes cosas. Eso es lo que nos permite mover nuestras extremidades, lo que nos permite pensar, lo que nos permite tener ideas, lo que nos permite sentir, lo que nos permite hacer todo lo que nos define como seres humanos, pero en el proceso de fabricación de esas actividades, en el proceso de que el cerebro esté haciendo esas cosas, pues va eliminando algunas sustancias que son deleterias para el cuerpo. Entonces, ¿qué se ha hablado en ese momento? Es que durante el periodo del sueño, sobre todo en los sueños profundos, en el sueño profundo, que ya les voy a explicar más o menos cómo así que quiere decir eso del sueño profundo, es cuando se produce la activación del sistema linfático del cerebro. Ese sistema linfático del cerebro fue muy recientemente descubierto, estamos hablando de menos de 10 años de descubierto, y en el que nos dimos cuenta que el cerebro, a través de la pulsación de los vasos sanguíneos y a través de la pulsación del líquido cefalorraquídeo, coge y saca todas esas toxinas que hay dentro del cerebro y las lleva nuevamente al torrente sanguíneo, permitiendo la función normal del cerebro. Entonces, esa es una de las funciones. Segunda función importante de esto, la poda neuronal. ¿Qué quiere decir la poda neuronal? Las neuronas son un montón de células que tienen un montón de redes que se juntan unas con otras con el objetivo de poder llegar a cumplir una función. Entonces, por ejemplo, para tú aprender un nuevo lenguaje o para expresar tu lenguaje, es un montón de neuronas en cierta parte del cerebro que se juntan y que una vez activadas producen el lenguaje o hacen que tú entiendas el lenguaje. Cuando tú tocas un instrumento musical pasa exactamente lo mismo, se empiezan a unir ciertas redes neuronales que nos permiten hacer todo ese tipo de actividades. ¿Qué pasa? Que en el momento del estímulo, que el momento del estímulo es cuando nosotros estamos en vigilia, por ejemplo, cuando estamos en clase de inglés, se empiezan a formar todas esas uniones. Esas uniones ocurren entre los dendritas y las dendritas. Las dendritas son todas estas ramificaciones que tienen las neuronas y se conectan unas con las otras para poderse activar fácilmente, y por eso que cada vez que aprendemos las cosas se nos van haciendo más fácil. Pero ¿qué pasa? Ese montón de ramas o ese montón de redes que están generando, no todas son útiles y muchas de ellas representan un gasto energético, pero no representan una mejoría de la función. Entonces, lo que hace el cerebro durante el sueño profundo es recortar todas esas uniones que de pronto no nos están siendo tan útiles para reforzar las que sí nos están siendo útiles y nos están permitiendo aprender, crear conocimiento o realizar algún tipo de actividad cerebral. Lo otro que es para lo que es fundamental el sueño es para el establecimiento de la memoria. Por eso, una de las primeras preguntas que uno le hace a un paciente que no está teniendo buen rendimiento cognitivo, que no está teniendo buenos elementos de memoria, uno lo primero que le pregunta es cómo está durmiendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno duerme, se consolida la información del cerebro. ¿Qué quiere decir con eso? Que se forman esas redes que estábamos hablando ahorita. Es decir, tiene tanto la función de podarlas, de diseñarlas, de aglomerarlas, pero también el punto de generarlas. Por eso, cuando uno está en procesos de aprendizaje, cuando uno está en procesos de querer hacer algo nuevo, se recomienda mucho mantener adecuados patrones del sueño. Incluso hay países, por ejemplo, como lo han descrito, por ejemplo, en Japón o en China, que a las personas se les induce a tener siestas en la mitad del día para mejorar su rendimiento académico y mejorar su rendimiento, pues, como tal, intelectual. Y finalmente, lo otro que permite el sueño es regular las funciones corporales. ¿Qué quiero decir con regular las funciones corporales? El sueño, sobre todo el sueño profundo, permite que baje la frecuencia cardíaca, que baje la presión, que baje todo ese impulso que tenemos durante el día para darle un descanso al resto
de los órganos como tal y permitir la recuperación de lo que está pasando. Por eso es fundamental para los deportistas de alto rendimiento luego de una actividad física intensiva irse a dormir. Por eso es importante que luego de una actividad mental excesiva es importante dormir para poder regular todas esas funciones corporales y mejorar el proceso de recuperación. El sueño tiene entonces diferentes fases. A grosso modo, digamos que tenemos dos divisiones grandes del sueño. Una, que es el sueño no REM. No REM quiere decir, por sus siglas en inglés, que es un sueño en el que se ha detectado que los pacientes no mueven los ojos. Y hay otra parte que se llama el sueño REM, que es el momento en el que las personas empiezan a mover rápidamente los ojos. Por eso si ustedes ven dormir a alguien en algún momento, lo van a ver que está muy quieto, pero posteriormente pueden ver unos movimientos rítmicos en los ojos, como que empiezan a mirar para arriba con los ojos cerrados, y esa es como la clasificación. ¿Por qué es importante esa clasificación? Porque cada una de las fases del sueño tiene unas actividades y unos elementos diferentes. Entonces, la parte inicial, que es el sueño no REM, se va a dividir a grosso modo en tres fases. Si bien aquí en la gráfica están cuatro, en realidad últimamente se ha reevaluado y solamente está en tres fases. Inicialmente, un sueño superficial. Este sueño superficial es simplemente el espacio en el que uno se está quedando dormido, en el que se está disminuyendo la actividad cerebral, en el que lentamente estamos cayendo en el sueño. Luego viene precedido por una segunda fase del sueño, que es como la parte intermedia entre el sueño profundo y el sueño superficial, y finalmente llega la fase 3, que es la fase 3 y la fase 4 se han unido en una sola, que la fase 3 ya es el sueño verdaderamente profundo. Ahí es donde ocurren todas esas funciones neuronales, ahí es donde ocurren todas esas funciones que anteriormente mencionamos. Finalmente, luego del sueño profundo, se pasa a un sueño REM. Ese sueño REM es cuando se empiezan a mover los ojos y que característicamente tiene algo, y es que es donde empieza el contenido onírico. ¿Qué quiere decir el contenido onírico? Es donde empiezan los sueños. Entonces, esta fase REM es muy importante para nosotros porque es el momento en el que el cerebro tiene que hacer dos cosas grandes. Uno, produce una activación grande de todo el cerebro, que es lo que nos permite generar los sueños, pero adicionalmente es lo que nos permite inhibir la función motora del cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno está soñando, por ejemplo, uno está soñando corriendo, que está soñando que está en un paracaídas, que está soñando en cualquier cosa, pues uno está en la cama. Entonces, si el cerebro no se encargara de inhibir la parte motora, pues estaríamos haciendo lo mismo que estamos soñando. No sé si han visto, por ejemplo, cuando están los perros que están camine, dormidos. Ese es el sueño REM. Nosotros tenemos una función que nos permite evitar esos movimientos para que sea un sueño externamente tranquilo y que no hagamos las actividades que estamos haciendo, porque en una de esas, pues básicamente, ¿qué pasa? Nos matamos. Si usted está soñando que está tirando un precipicio, ahí se tira a la cama y ahí se nos enreda la vida con un montón de cosas y hasta vuelve a terminar en la unidad de cuidados intensivos, que precisamente no queremos eso. Los trastornos del sueño se pueden presentar en cualquiera de estas fases. Puede ser tanto en las fases iniciales como en la fase 1, en donde nos da dificultad de conciliar el sueño. Ahí es donde aparecen los insomnios primarios, que los vamos a ver más adelante. Podemos tener una dificultad para tener la alteración o la incapacidad o la alteración de la arquitectura del sueño, en donde no llegamos a un sueño profundo. Entonces, cuando al no llegar al sueño profundo es cuando dormimos, pero no tenemos un sueño reparador, cuando dormimos y no aprendemos, cuando dormimos y no recordamos, o las alteraciones del comportamiento del sueño REM, que son los pacientes que pierden esa inhibición, por ejemplo, durante los sueños de la noche, y son los que hacen cosas dormidos, los que empiezan a moverse estando dormidos, y no quiere decir que es que se estén enloqueciendo ni nada de esas cosas, sino que están actuando lo que están soñando en ese momento, y uno como cuidador desde la parte externa ve un montón de movimientos y elementos que no son normales para uno. Entonces, esta es la división grande que tenemos nosotros de los trastornos del sueño y la vigilia globalmente. Uno puede dividirlo básicamente en dos grupos grandes, que los vamos a mirar más adelante, pero uno los puede tener, los que tenemos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón, en donde encontramos los trastornos por hipersomnia, que son básicamente la somnolencia diurna excesiva, el que todo el día se mantiene dormido, el que
el que no tiene capacidad pues la suficiente para mantener la vigilia en el día, la narcolepsia, que es la pérdida del control de los estados del sueño, en donde rápidamente se llega a un sueño REM y finalmente no hay una transición como sutil o integrada de eso, sino que ocurre súbitamente. Entonces son los que caen dormidos, los que tienen periodos en los que se les cae la cabeza y todo eso, que ya lo vamos a ver más adelante. Los trastornos del sueño relacionados con la respiración, que básicamente es el síndrome de apnea del sueño. Los trastornos del ritmo circadiano, que es importante que no lo mencioné ahorita del sueño. El sueño tiene un horario y es un reloj biológico que tenemos casi que todos los seres vivientes. Entonces, un trastorno del ritmo circadiano es cuando perdemos esa habilidad de dormir en el momento que usualmente debe ser durante la noche, que se nos troca el sueño y aparece durante el día, o que finalmente no dormimos en todo el día. También aparecen los trastornos del despertar del sueño no REM, que es cuando despertamos de un sueño profundo, por ejemplo, y despertamos confundidos. Los trastornos de pesadillas, que son todos esos sueños con contenido difícil, con contenido que es detrimental para nosotros y que nos generan un montón de síntomas emocionales, y el trastorno del comportamiento del sueño REM, que es lo que hablábamos ahorita, que es la incapacidad de perder la inhibición de los movimientos cuando uno está soñando. Entonces, cuando estamos enfrentados a un paciente de la unidad de cuidados intensivos, estamos siendo sujetos a cualquiera de esos trastornos. Entonces, ¿cuáles son los trastornos o cuáles son, perdón, las causas o las etiologías más usuales que vemos en pacientes de la unidad de cuidados intensivos en las que vemos alteración como tal del sueño? Pues cuando entran a la UCI tenemos unos problemas ambientales, que son las primeras que vamos a mencionar aquí, y es que estamos cambiando el sueño, el estándar del sueño normal. El paciente está acostumbrado a un tipo de sueño específico en su casa, está sometido a un montón de ruidos, está sometido a una termorregulación ineficaz. ¿Qué quiere decir eso? Al manejo propio de la temperatura, que es lo más constante que vemos en la unidad de cuidados intensivos, que se estén muriendo de frío. Y lo otro es que estemos enfrentados a situaciones desfavorables, y es, por ejemplo, el contexto de los otros compañeros de la unidad de cuidados intensivos, el contexto de ruido, el contexto de dolores, el contexto de luz. Entonces, dentro de los factores más comunes que vemos en ese sentido, pues muchas veces en la unidad de cuidados intensivos se puede mantener la luz mucho tiempo encendida, entonces eso lleva a que usted pierda como la orientación en el tiempo en el que usted, si ve toda la luz prendida, usted ya no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, altera esa la percepción de ese reloj biológico y lleva a un trastorno de sueño. Obviamente lo que sabemos todos los que hemos estado hospitalizados en algún momento de la vida, no falta que usted esté medio conciliando el sueño, llegan las enfermeras, llega el personal de ayuda a las 2 de la mañana a tomarle sangre, a tomarle signos vitales, a hacer un montón de cosas, y eso inevitablemente lleva a trastorno del sueño, lo mismo que la manipulación por los profesionales y alterar pues como tal los estándares del sueño como tal. Muy importante el ruido y las alarmas de los diferentes equipos tecnológicos, y todo eso va llevando como tal las alteraciones. Lo otro que también es importante tener en cuenta es que la otra causa de alteraciones del trastorno del sueño en los pacientes que están sometidos a una unidad de cuidados intensivos, pues es todo el tema emocional. Es que, ¿para quién va a ser fácil estar en una unidad de cuidados intensivos? Todo el que entra a una unidad de cuidados intensivos sabe que su enfermedad está grave, que usted está delicado, que puede tener desenlaces malucos. Entonces, ahí es donde aparece el miedo, la ansiedad, la sensación de perder la autonomía, que es algo que cada vez nos cuesta más, y que muchas veces se siente uno tan vulnerable porque usualmente las unidades de cuidados intensivos están muy llenas de pacientes, y eso lleva a la sensación de que probablemente el personal de salud puede que no sienta que lo esté atendiendo tanto a uno. Obviamente todo el personal de salud está pendiente de los pacientes 24/7, pero al ver tanta carga está preocupado porque de pronto no le estén dando la atención suficiente. Entonces ahí es donde aparece el miedo a lo desconocido, el miedo a adquirir SIDA y otras enfermedades dentro de la unidad de cuidados intensivos, el miedo a morir, que probablemente sea el más fuerte de todos, el sentirse sofocado. Por ejemplo, los pacientes que están sometidos a ventilación no mecánica no invasiva o a ventilación mecánica, que están medianamente conscientes, esa sensación de sentir ahogo a pesar de tener una ventilación adecuada es muy desconcertante y genera muchos síntomas.
Obviamente estar chuzado, pues y que lo estén chuzando a uno para diferentes exámenes, para un montón de cosas, eso también genera ansiedad. Muy importante esto que vemos mucho en nuestros pacientes es la preocupación financiera, y es que desafortunadamente pues muchos de nosotros vivimos de lo que hacemos, y estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos pues no deja generar una preocupación autonómica. Una preocupación financiera, perdón. Lo otro, o lo que hablábamos ahorita de la pérdida de la autonomía, pues se pierde un poco la privacidad, el control del mismo. Pues todos sabemos que dentro de las unidades de cuidados intensivos usualmente no hay un espacio para hacer sus propias necesidades, para orinar, para ir al baño, sino que generalmente lo tienen que hacer otras personas o se tiene que hacer en la cama. Entonces eso afecta mucho la calidad de vida. Lo otro que también lleva alteraciones del sueño en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos es su condición social, y es que estamos enfrentados a la angustia que le implica a uno como paciente pensar que su familiar está dejando su calidad de vida, que está dejando un montón de cosas para acompañarlo, que está sufriendo por uno, que está pasando algún tipo de necesidad mientras uno está en la unidad de cuidados intensivos, la sensación de impotencia por no tener una forma de solucionar rápidamente estas cosas, la afectación como tal de la dinámica familiar. Entonces, ese montón de elementos son los que nos llevan como tal al trastorno del sueño. Entonces, para hablar específicamente ya de los trastornos del sueño que vemos en los pacientes que han sido sometidos a la unidad de cuidados intensivos, tal vez el más importante y el que yo creo que en un 90% de los pacientes sometidos a una unidad de cuidados intensivos han tenido algún tipo de síntoma, es el famoso delirium. ¿Qué es el delirium? El delirium es esa afectación de la función del cerebro que lleva a diferentes elementos. Es una causa, es un síndrome o una enfermedad o una alteración del cuerpo que es debido a la gravedad del paciente. Es decir, esto lo vemos en pacientes que tienen enfermedades graves, que tienen fracturas graves, que tienen traumas graves, que están sometidos a diferentes medicamentos o que tienen antecedentes que afectan su funcionalidad de base, como pacientes que sufren de demencia, pacientes que han sido llevados a procedimientos quirúrgicos previamente, pacientes que tienen mucha fragilidad. ¿Y por qué se caracteriza? Como ese cerebro deja de funcionar adecuadamente, porque ese organismo ha perdido como el equilibrio de las hormonas, de las sustancias, de los neurotransmisores del cerebro, lleva a que súbitamente empiecen a presentar falta de atención. Entonces, eso lo van a ver mucho en pacientes, por ejemplo, en falta de atención. ¿A qué me quiero referir con eso? Que repiten varias veces lo mismo, preguntan varias veces lo mismo, no saben por qué están en la UCI, empiezan con un diálogo y un lenguaje incoherente, y empiezan a tener esa alteración del sueño en el que muchas veces se invierte el ciclo del sueño y la vigilia. Están muy dormidos en el día, muy despiertos en la noche. Durante esa noche se pueden poner agitados, entonces ahí es cuando empiezan a requerir diferentes tipos de medicamentos, y característicamente pueden tener cambios de humor en el que se pueden poner depresivos, ansiosos, y el tema de las alucinaciones. ¿Qué pasa con este delirio? Que a pesar de que en la UCI hay diferentes escalas y las enfermeras y el personal de salud de UCI está muy entrenado en hacer las pruebas de tamización diario para detectar delirium, muchas veces nos sigue pasando de largo, y estos son los pacientes que llegan a su casa y ustedes se dan cuenta que cuando llegaron al hospital estaban de una forma y al llegar a la casa están de otra, y en la casa están inatentos, están con alteración de la memoria, empiezan con lenguajes incoherentes, y eso no quiere decir que haya algo malo directamente dentro del cerebro, sino que es la consecuencia de todo el contexto que lo llevó a la UCI. Entonces, esos son los pacientes que ustedes en la casa ven que no duerme bien, que en el día son muy dormidos, que en la noche son haciendo pues como tal la fiesta a lo loco, gritando, llamando a los papás, haciendo un montón de cosas que usualmente en sus 5 sentidos no harían, y a eso es lo que llamamos delirium. Que la misión de nosotros como médicos, además de tratarlo cuando se presenta, es prevenirlo. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues evitando la mayor alteración posible del estado basal del paciente, es decir, que rápidamente pueda llegar a su casa, que si necesita ayuda para ver, pueda ponerse sus gafas para ver, que si necesita ayuda auditiva pueda poner sus audífonos para oír, estarle recordando todo el tiempo qué hora es, en dónde está, irlo reorientando todo el tiempo porque uno se va perdiendo. Adicionalmente,
tener claro qué hora del día es. Entonces, por eso en las unidades de cuidados intensivos cada vez abogamos más porque hayan ventanas, porque tengan las ventanas abiertas, por apagar las luces en el día, por apagar las luces, por tener la luz adecuada en el día, porque en las noches se apaguen las luces para que ese cerebro no pierda la orientación en ese estado espacial como tal. Otra alteración muy común que vemos en los pacientes que han salido de la unidad de cuidados intensivos es el famoso despertar confuso. Eso le puede pasar a cualquier persona, puede pasar en cualquier edad, así no haya estado en una unidad de cuidados intensivos. Y básicamente, ¿qué es el despertar confuso? Cuando usted se despierta y no sabe dónde está. Usted estaba durmiendo profundamente, se acostó súper bien y no sabe dónde está, dónde se durmió, qué estaba haciendo y se demora unos minutos como en volver a retomar qué es lo que estaba pasando. Eso se ve muy precipitado, sobre todo en pacientes que están expuestos a diferentes medicamentos, como lo son, por ejemplo, los antidepresivos, que no quiere decir que sean malos ni que estén mal medicados, pero puede ocurrir en los pacientes que están bajo efectos de antidepresivos, en los pacientes que están con alta carga de estrés, alta carga de emociones fuertes, los pacientes que están tomando medicamentos inductores del sueño, sobre todo algunos que no nos gustan tanto, como son la zopiclona y el zolpidem, que pueden presentar ese tema de despertares confusos y alteraciones alucinatorias, y se caracteriza por lo que muestran ahí, que es desorientación, está confuso, que las respuestas pueden ser incoherentes y puede llegar a un punto en el que el paciente se ponga agresivo porque de verdad no sabe dónde está y que pueda tener movimientos desorganizados. Muchas veces este despertar confuso hace también parte del mismo delirium y con el paso del tiempo se va mejorando, pero es una de las cosas a las que nos podemos enfrentar en casa y que puede generar mucha angustia y mucha preocupación, porque uno puede pensar que algo malo está pasando en el cerebro de su familiar o de su paciente y no quiere decir que esté pasando algo significativamente malo. Lo otro, y que tal vez es el trastorno del sueño más común en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, es definitivamente el trastorno del ritmo circadiano. El trastorno del ritmo circadiano es lo que hablábamos ahorita, es que perdemos el control del reloj biológico del sueño, entonces nos da dificultad conciliar el sueño en la noche, nos quedamos dormidos en el día y trocamos el funcionamiento neurobiológico normal, que es básicamente que cuando sale el sol y sea día uno esté despierto y que en la noche esté dormido. ¿Por qué lo vemos tanto en los pacientes de unidad de cuidados intensivos? Pues uno, por el cambio de la actividad, por más que se hagan terapias físicas, por más que se haga deporte, por más que se hagan diferentes estrategias para mitigarlo, pues es indudable que mientras uno está en la unidad de cuidados intensivos, no está haciendo tanta actividad física, no está haciendo tanto desgaste energético, no está haciendo un montón de cosas que sí probablemente hacía en la casa y que le permitirían dormir en la noche. Dos, lo que hablábamos ahora, hombre, que muchas veces toca dejar luces prendidas, muchas veces no todas las unidades de cuidados intensivos cuentan con ventana, no todas las unidades de cuidados intensivos, aunque abogamos por eso, cuentan con reloj, entonces se pierde una orientación de tiempo como tal, entonces nos aparece el trastorno del ritmo circadiano. Y tres, sobre todo muy importante, el efecto de medicamentos. Y es que muchos medicamentos de los que utilizamos en los cuidados intensivos pueden alterar directamente el patrón del sueño. Entonces ahí es donde nos aparecen, por ejemplo, los esteroides, por ejemplo, la prednisolona, por ejemplo, la hidrocortisona, por ejemplo, la metilprednisolona, que lo que hacen es activar directamente, pues como tal, ese cerebro, es una hormona de estrés, entonces nos afectan como tal la calidad del sueño. Los medicamentos como los estimulantes, los medicamentos antidepresivos y los medicamentos que hablábamos ahorita como los vasopresores, sobre todo como lo es la adrenalina y la noradrenalina, que nos pueden alterar el comportamiento de ese sueño. Y finalmente, algo que muchas veces pasa desapercibido en los trastornos del sueño después de la UCI es el famoso trastorno de estrés postraumático. Uno se imagina que el trastorno de estrés postraumático, que no es otra cosa que esos síntomas emocionales causados por la evocación o la recordación de diferentes eventos estresantes en la vida, uno se imagina que solamente lo ve en los policías, en los soldados, en personas que han sido sometidos a violencia, en personas que han sido sometidos a maltrato intrafamiliar, pero no olvidemos que la unidad de cuidados intensivos es un lugar que no deja de ser traumático para un paciente, por más que usted entre 500 veces en una unidad de cuidados intensivos, es un estado en el que usted está vulnerable, en el que está dependiendo de otras personas que están haciendo su trabajo de su mejor manera, pero está usted entregado a muchas personas, que está sometido a delirium y que usted tenga recuerdo de ese delirium, entonces usted está sometido a un montón de alucinaciones, de sueños vívidos, terrores,
un montón de cosas que se van activando y eso no deja de ser un trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Muchos de nuestros pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos empiezan a recordar esos momentos durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos y lleva a recordar esos momentos difíciles, a ponerse ansiosos, deprimidos, a no dormir bien en la casa, no porque estén mal, no porque su enfermedad esté descompensada, sino porque están recordando y reviviendo todos esos momentos difíciles que vivieron en la UCI y ahí es cuando aparece el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es importante luego de haber revisado como todos estos trastornos del sueño que son como los más comunes que vemos? Es importante que nosotros como familiares y como médicos, además de medicamentos, tenemos muchas intervenciones que podemos manejar en la casa que nos ayuden a manejar todo esto. ¿Qué es importante? Intentar que el paciente tenga el hábitat de vida más natural que podamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que pueda volver prontamente a su casa, que en su casa tenga las cosas donde normalmente las tiene. Dos, crear ese horario que se perdió estando en la hospitalización. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el paciente vuelva a su casa, vuelva a tener horarios del sueño, que en lo posible se intente dormir a la misma hora, que se intente levantar a la misma hora, que el sueño o que el lugar donde la persona duerma sea un lugar tranquilo, que sea satisfactorio, que sea cómodo, que no esté sometido a cambios de temperatura drástico, a ruidos o a luces, o sea, que se arme todo un ambiente adecuado para el paciente para que pueda dormir. Tres, que eso es más responsabilidad de nosotros como médicos, es fundamental utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles, pero si se detectan complicaciones como ansiedad, depresión, insomnio primario, utilizar los medicamentos adecuados para inducir el tipo de sueño. Cuatro, que es supremamente fundamental tener mucho cuidado con los alimentos, con las bebidas energéticas, es decir, evitar bebidas estimulantes, evitar bebidas que alteren el estado normal del paciente, sobre todo cuando va a dormir. Fundamental también en lo posible evitar el cigarrillo, evitar otro tipo de estimulantes y lo otro que es fundamental para el manejo del sueño en los pacientes que son dados de alta luego en la UCI es el ejercicio en lo posible, es decir, intentar hacer la mejor actividad física que las condiciones del paciente lo permitan. Todo eso, todo ese conglomerado de intervenciones es lo que se llama higiene de sueño, que es fundamental y para nosotros nuestro caballito de batalla. Uno piensa que es carreta, que eso más fácil se soluciona con medicamentos, pero al mejorar estos hábitos de vida encontramos que la gran mayoría de nuestros pacientes mejoran. Obviamente habrá algunos pacientes que son un poco más refractarios y que requerirán medicación. Esa medicación ya sí será es de potestad del médico. Es muy importante en sueño evitar la automedicación porque nuestro pan de cada día son ver pacientes con dependencia a diferentes medicamentos para el sueño, que es un sueño no reparador, pero no pueden dejar el medicamento, que le generan un sinnúmero de eventos adversos, un sinnúmero de afectación de la calidad de vida. Y es responsabilidad tanto de la familia como del médico velar porque el paciente tenga las mejores condiciones con la menor cantidad de medicamentos posibles y controlando todos los factores externos en lo posible que nos puedan generar esta alteración del sueño. Entonces, básicamente eso era lo que les tenía para hoy. No sé, este es el momento como de que hablemos de las preguntas, de que miremos a ver eh, qué quieren que discutamos sobre el tema del sueño. Doctor Esteban, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos acaba de brindar. Como lo dice el doctor, este es el momento donde ustedes pueden encender sus micrófonos, también si desean su cámara y podemos hacer las preguntas o en caso nos las pueden dejar en el chat que ya aquí se las vamos resolviendo. Entonces, si tienen dudas, inquietudes, este es el momento de aprovechar al doctor Esteban. Hola Juan David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Bolaños, ¿cómo te va? Hola. Yo sí, doctor, buenas tardes. Yo sí quisiera preguntar una cosa, yo soy terapeuta respiratorio y pues hoy en día me estoy tratando como de entrenar en sueño, ¿cierto? Sí. Yo sí quisiera saber si dentro de los periodos de sueño de los que usted comentó,
¿es el mismo sueño REM, es el mismo sueño que anteriormente lo llamaban como MOR o son dos Sí, es periodos exactamente totalmente lo mismo, diferentes? sino que es por la traducción. REM es Rapid Eye Movements en Ajá. inglés y MOR es movimientos oculares rápidos. Ok, pero viene siendo lo mismo, el mismo periodo que se puede presentar en dos o tres ocasiones durante la noche. Exactamente, sí, lo ideal es que uno por lo menos tenga 3 periodos o 3 ciclos de 4 a 5, perdón, ciclos de sueño REM, pero es exactamente lo mismo. Ok, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, mientras que las personas se van animando a hacer sus preguntas, yo quisiera hacerle una y es, en todos estos trastornos del sueño, hablamos mucho pues acerca realmente del paciente que es esa persona que nosotros acompañamos, pero también desde, pues desde el grupo como tal, nos parece muy importante también como brindarle también herramientas a estos cuidadores y familiares cuando ellos, o sea, ¿cuál sería un signo de alarma para un cuidador o un familiar para decir, estoy teniendo trastornos del sueño, debo consultar? ¿Qué les podría decir usted a estos acompañantes y familiares que también tienen cambios en esta higiene del sueño? No, pues en el contexto de la unidad de cuidados intensivos, digamos que el reto para la familia de los pacientes es estar muy pendientes del delirium, porque el delirium es una manifestación neurológica que está hablando de que algo en el cuerpo no está bien y que puede que se manifieste solo con trastorno del sueño. Entonces, los pacientes que empiecen con alucinaciones, que empiecen con lenguaje incoherente, que estén muy dormidos en el día y que no duerman en la noche, eso es un signo de alarma pues como muy grande para consultar. Lo otro que es importante es que los pacientes que lleven varios días sin poder dormir, eso también lleva a desorientación, alteración de la memoria, eso también es otra razón para consultar, no necesariamente al servicio de urgencia, sino que puede ser en una consulta externa, pero también es una razón para consultar. Tres, los pacientes que se vayan para el otro lado, que tengan una hipersomnolencia en el día, que eso también nos hace pensar que no haya algo bien en el cuerpo. Entonces serían como los signos de alarma. Ah, bueno, y lo otro, los pacientes que presentan trastornos del movimiento durante el sueño, pues los que hacen como si estuvieran convulsionando, como tuvieran movimientos raros o repetitivos, pues todo eso es como un signo de alarma para consultar a la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor. Doctor, aquí en el chat tenemos una pregunta. Buenas tardes. ¿Yo qué puedo hacer que al principio de la noche duermo por ahí 2 o 3 horas y el resto de la noche me mantengo despierta? Pues ahí lo importante es mirar como varios factores. Pues uno, creo que hay primordial consultar a neurología para ver cómo podemos ayudar con el tema del sueño. Dos, como por lo que describe ahí, es un insomnio de mantenimiento, que es la incapacidad como de mantener el sueño. Entonces, lo más importante ahí de primera mano es las medidas de higiene del sueño, intentar que la habitación sea un lugar tranquilo, que no haya luz, que no haya ruido, que sea un lugar cómodo. Lo otro que es supremamente importante es intentar no hacer cosas muy estimulantes durante la noche, como hacer ejercicio, intentar disminuir o eliminar las bebidas energizantes, intentar no utilizar la cama sino para dormir, es decir, intentar no ver televisión, leer, estudiar o trabajar mientras está uno en la cama. Y algo que es importante y que parece que no funcionará, pero si uno está durmiendo, se despierta y no es capaz de quedarse dormido rápido, intentar pararse cuando hayan pasado 15 o 20 minutos sin uno poder dormir, pararse, hacer alguna otra cosa, como intentar buscar como ese cansancio y después volverse a acostar, hacer eso las veces que sean necesarios, eso también nos va a ayudar. Y finalmente, mantener los horarios del sueño, intentar dormir siempre a la misma hora, levantarnos a la misma hora y hacer ejercicio y tener una dieta saludable. Gracias, doctor. Doctor, ahorita como con todos esos trastornos del sueño, pues sabemos que lo que nos indicaba usted durante la ponencia es que se pueden presentar. ¿Cuál sería como ese límite de decir es algo anormal y debo consultar? O sea, ¿cuánto tiempo pueden presentarse y cuándo decir, bueno, ya pasó el tiempo como estipulado donde se pueda dar, ya esto es algo que está fuera de control? No, todos estos trastornos del sueño cuando se presentan no tienen un tiempo como tal, como una ventana de tiempo en el que uno diga a partir de aquí es normal y luego no. Esto hace parte de la calidad de los pacientes. Desde el primer momento en que haya una afectación significativa, en el que han pasado unos días y no ha podido mejorar la cosa, inmediatamente es como un signo como para intervenir.
Y ya si son cosas más delicadas como alucinaciones, delirios y al lenguaje incoherente o síntomas neurológicos desde el mismo minuto en el que se presenta. Doctor, y para cerrar, ¿cuál sería como ese especialista primero que ellos deben consultar? Hablamos a veces de psiquiatría, ¿cuál sería como ese equipo interdisciplinario que los puede ayudar a ellos como para encontrar estabilidad en estos trastornos? Sí, en el enfoque inicial de los pacientes, digamos que las dos especialidades grandes en las que nos pueden ayudar mucho en eso son neurología y psiquiatría. Adicionalmente, hay neurólogos, neumólogos y psiquiatras que son especialistas en medicina del sueño, que ya se encargarán pues como de manejar los casos que son más complejos, pero básicamente desde neurología y desde psiquiatría se manejan la gran mayoría de trastornos del sueño. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, en el chat no tenemos más preguntas, no tenemos manitos levantadas. A todas las personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ese deseo de aprender y de acompañar a sus familiares con información verídica, que es lo que aquí les ofrecemos a ustedes con nuestro grupo de especialistas, a la unidad de neurología de Clínica Las Américas AUNA, muchísimas gracias, en especial al doctor Esteban, y nos vemos entonces el próximo mes con otro tema de interés. Les agradezco, por favor, diligenciar la asistencia que está acá en el link, y recuerden la importancia de permanecer en el grupo de WhatsApp, que es donde mes a mes les estamos enviando la información de todas las ponencias que vamos a tener durante este año 2024. Entonces, muchísimas gracias para todos. Doctor, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde.